Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Claudio de Beta 3D. Vamos a ver hoy cómo utilizar de mejor forma los soportes de las piezas a imprimir para que tengan un excelente resultado, no sea difícil quitarlo y sean robustos y firmes para que duren toda la impresión. Así que si quieres saber cómo hacerlo, no te vayas y ve el siguiente video. Vamos a importar una pieza que tiene cierto grado de dificultad. Esta pieza son las piernas de un modelo que compré la semana pasada, que es del Joker, de la película que salió hace poco, que están dando los cines. Y al imprimirlo me noté que venía en esta posición y efectivamente creo que es un poco difícil imprimirla así, dado la cantidad de soporte que está requiriendo en esta posición. Entonces, un soporte, para que sea efectivo, tiene que al menos cumplir tres condiciones. No deben afectar demasiado, no deben ser muy invasivos con la pieza. Deben ser los menos posibles, precisamente para no ser invasivos con la pieza. Y deben ser fáciles de quitar, ¿ya? Entonces, basado en esos tres conceptos, vamos a tratar de ubicar la pieza para poder generar los soportes que cumplan estas condiciones. ¿Ya? Lo primero que yo pensé en esta pieza es ubicarla verticalmente. Vamos a ver cómo queda si lo ubicamos verticalmente. Queda de esta forma. Aparentemente esto no requiere mucho soporte, pero hay algunas partes en esta pieza que no van a ser fáciles de imprimir con soporte, que por ejemplo esta parte que está bajo el pantalón, al otro lado también tiene una parte que está debajo entre el pantalón y el zapato, esta parte que se aprecia aquí del taco de la pierna izquierda, como está imprimiendo en capas, va a llegar a este sector que está acá, y aquí va a imprimir en el aire, por lo tanto debiera llevar al menos un soporte. Entonces, son muchos soportes muy pequeños que no creo que van a tener buen acabado, sobre todo en estas partes, ¿ya? Porque al retirarlo no quedan bien, sobre todo porque son piezas, son partes muy delgadas, y sí o sí las partes que quedan en contacto con un soporte no van a tener buen acabado. Entonces, por eso hay que tratar de minimizar la cantidad de soporte utilizado, ¿ya? Otra opción que yo basado en esto mismo, ubicarla verticalmente, es dar la vuelta 180 grados, ¿ya? Entonces en vez de 90, vamos a poner en 90 grados. Y aquí es una muy buena posición para imprimir. ¿Por qué? Porque los soportes que se utilizarían estarían alrededor de este cilindro que es la unión con el resto del cuerpo. Y esto va a quedar oculto, porque en este sector el modelo lleva una chaqueta. A ver, les voy a mostrar cómo es el modelo para que lo vean. Acá está, ¿ya? Esta es la parte que estamos imprimiendo ahora y va a ir cubierto por esta chaqueta. Entonces no hay problema con que eso no tenga un buen acabado. Pero si nos vamos a la parte superior, la punta de los zapatos requiere soporte porque tiene un ángulo, casi un ángulo de 0 grados. Acá lo mismo. Entonces lo que podemos hacer es mover un poco la pieza para que se ubique alrededor de los 45 grados y ver y empezar a subir, digamos, este ángulo para que se pueda imprimir sin soportes, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es mover esta pieza en 45 grados en el eje X, ¿cierto? La vamos a ir bajando. Yo creo que por ahí está bien. ¿Ya? Por ahí está bien. Uno, quizás demore un poco más. Por ahí yo creo. ¿Ya qué conseguimos con esto? Fíjense que esta parte está en 45 grados. Un voladizo o un soporte no requerido en 45 grados. Sigue estando en contacto con la plataforma la parte que va a ir oculta. Por lo tanto, aquí podemos ponerle soporte sin problema, porque al retirarlo, si no nos queda un buen acabado, no importa, va a ir oculto. Los zapatos están aproximadamente en 90 grados con las piernas, por lo tanto también tiene
un voladizo de más de 45 grados. Lo mismo el otro zapato. Esta es una buena posición para imprimir esta pieza, ¿ya? Porque estamos utilizando la menor cantidad de soportes y los que estamos utilizando no afectan mucho el acabado. Y son pocos, ¿ya? Que se cumplen los tres conceptos o las tres características que tenía que tener un buen soporte. ¿Ya? Vamos a preparar para imprimir, a ver qué es lo que propone Simplify 3D. Aquí dice que tiene un ángulo máximo de colgante de 45 grados, es decir, hasta los 45 grados no debiera proponer soporte. Y si propone soporte, vamos a ver si los podemos quitar manteniendo la estabilidad de la pieza. ¿Ya? Vamos a generar automáticamente, nos genera varios soportes, ¿ya? De los cuales vamos a remover algunos y otros los vamos a dejar. Y vamos a intentar imprimir la pieza de esa forma. Vamos a quitar los soportes que, según mi experiencia, no son necesarios en esta ubicación. ¿Ya? Vamos a quitar estos que están acá en los zapatos, que no son necesarios, porque 45 grados es muy generoso. O sea, yo impreso hasta 70 grados con un buen ventilador de capa y funciona bien, ¿ya? Entonces 45 es súper generoso y son muy pocos los soportes que está requiriendo para ese ángulo, ¿ya? Vamos a eliminar los que yo creo que no son necesarios. Esta pierna tiene un mejor ángulo que la pierna derecha tiene un mejor ángulo que la izquierda, por lo tanto vamos a remover estos soportes. Vamos a mover este que está aquí abajo y estos que están acá sí los vamos a mantener porque son los que van a impedir que la pieza se caiga, ¿ya? Y de hecho vamos a quitar este que está aquí, vamos a dejar, yo creo que con eso está bien, ¿ya? Aquí tiene una chiquitita que la vamos a quitar y unos que están por aquí también los vamos a remover, están escondidos por debajo del pantalón, eso. Y por aquí también yo creo que vamos a quitar algunos que no son necesarios, yo creo que por ahí, ¿ya? Con esos soportes basta para imprimir una pieza, esta pieza por lo menos de calidad. Pero la idea es que entendamos los conceptos. Ubicar la pieza donde, como se requieran menos soportes posible, que los soportes sean muy poco invasivos. En este caso son poco invasivos porque están justo apoyados en un pliegue del pantalón. Y donde está la mayor cantidad de soportes es un lugar donde va a ir oculto, ¿ya? Entonces, teniendo ya nuestro soporte definido, vamos a ir a ver ahora qué características tiene que tener la configuración del soporte para que no se nos caiga y se imprima de la mejor forma. Ya, vamos a ver la pestaña de soporte donde lo más importante se concentra en este sector de generación de material de soporte, el sector de soporte denso y la separación de la pieza. ¿Ya? Es lo más importante de esta pestaña. Con eso podemos nosotros tener un buen acabado de los soportes o soportes que sean bien efectivos, ¿ya? Lo primero es la densidad el porcentaje relleno del soporte, que en el fondo está la densidad del soporte, qué tan robusto va a ser. En este caso yo lo ocupo siempre en un 15 o en un 20%, porque creo que con eso es suficiente. Mira, fíjense que si yo lo pongo, por ejemplo, en un 10% para que notemos o en un 5% para que notemos la diferencia, le voy a aceptar y preparar para imprimir. Acá está. Fíjense la densidad que tiene el soporte. ¿Ya? Es muy poco denso, es muy frágil. Entonces yo creo que si le damos un poco más de densidad al soporte, aquí vamos a sacar esto porque esto lo vamos a ver más adelante. Si le doy un 20%, ya podemos ver que es un soporte mucho más denso, ¿ya? Entonces, entre un 15 y un 20% yo recomiendo que sea el soporte, ¿ya? El otro parámetro que es importante en el soporte es la instancia de inflación adicional, que esto se refiere a cuánto el soporte se va a ensanchar respecto a lo que yo lo tengo configurado, ¿ya? En este caso, si se fijan acá en este sector, tiene aproximadamente,
2/3 de la pierna para soportarlo. Si yo le doy inflación adicional, por ejemplo unos 4 milímetros, y veo cómo queda, empieza a abarcar mayor cantidad de la superficie, ¿ya? Entonces esto me sirve también para darle una mayor estabilidad. En este caso 4 milímetros mucho, yo lo dejaré en 2 como estaba. Este parámetro que sigue, capa base de soporte, es súper importante, ¿ya? ¿Esto a qué se refiere? Que en la parte inferior del soporte va a generar una placa de adhesión contra la plataforma, ¿ya? Porque el soporte en el fondo es una rejilla y tiene muy poca superficie de adhesión. Por lo tanto, cualquier golpe que reciba de la boquilla se puede caer, ¿ya? Entonces, es muy importante asegurar que el soporte se pegue contra la plataforma o el vidrio o lo que ustedes tengan como plataforma de impresión. Y eso se consigue poniendo una capa de base de soporte, ¿ya? Yo doy siempre 2 capas, porque si la primera capa no queda muy bien, la segunda la va a corregir. Y de ahí empieza a imprimir el soporte. Veamos cómo queda primero sin esta base. Después la configuro y vemos la diferencia. Fíjese cómo queda acá. Vamos a sacar la mesa de impresión para que se aprecie acá. Se fijan que el soporte, lo que va a quedar en este caso, si yo lo dejara así, contra la mesa, va a quedar muy poca superficie de adhesión. Entonces está pegado solamente en estas líneas. Y queda muy débil. Si en algún minuto algo choca con este soporte, lo va a botar, seguro. Muy poco resistente. Entonces, vamos a configurar unas 2 capas base y veamos cómo queda. Ahí está. ¿Se fijan que cambia? Entonces genera una capa sólida con mucha superficie que va a estar totalmente pegada a la cama y sobre ella empieza a generarse el soporte. Fíjense, vamos a revisar las capas. Fíjense, imprime una, luego imprime la otra y luego empieza a generar el soporte hacia arriba. ¿Ya? En las dos partes es lo mismo. Imprime una, imprime la otra y luego el soporte. Esto asegura una buena adhesión. Ya teniendo eso configurado, podemos pasar al segundo apartado que dice capa de soporte de esa. Esto es análogo a la capa base, pero es en la parte superior, ¿ya? Que genera una capa más sólida antes de encontrarse con la pieza. ¿Para qué? Para que no se adhiera contra la pieza y para que sea más fácil retirarlo, porque se retira como un solo bloque, ¿ya? Eso es una cosa. Y lo otro importante es la separación que va a tener el soporte de la pieza, que también va a ayudar a un mejor acabado. Aquí configuramos la separación horizontal, ¿ya? En el plano horizontal de la pieza. En este caso yo lo tengo configurado como 0,3 milímetros, que es poquito, pero esto asegura que no se pegue. Podemos darle más, podemos darle 0,5, 0,7, lo que ustedes quieran, ya dependiendo de la pieza, porque si la pieza es demasiado chica o demasiado pequeña, ustedes van a tener que darle menos, si no puede quedar muy separado y el soporte puede no cumplir su función. En cambio, si es una pieza grande, como en este caso, no hay problema con darle mayor separación. Y importante son las capas de separación en forma vertical, ¿ya? Que esto va a ser cuánta separación va a haber entre el soporte y la pieza que va a soportar, ¿ya? Esto es súper relativo a la altura de la capa. Si yo, por ejemplo, estoy imprimiendo una figura muy pequeña, de capa 0,04, 0,08, y yo le doy una capa de separación, eso es muy poquito, ¿ya? Lo más probable es que se funda el soporte con la pieza, porque es muy poca distancia. Entonces, dependiendo de la altura de capa que estoy ocupando, son las capas que yo tengo que darle de separación. Yo personalmente le doy entre 0,16 y 0,20 de separación, ¿ya? En este caso, mi capa es de 0,24.
yo ahora la voy a configurar en 0.20 para que tenga un mejor acabado. Y voy a dejar una capa de separación en la parte superior y una capa de separación en la parte inferior. En la separación de la parte inferior no influye en este caso porque estamos contra la plataforma, ¿ya? Entonces yo tendría que dejarla en 0, ¿ya? No quiero que se pegue en la primera capa. ¿Qué más? Yo creo que con eso basta y tenemos un buen soporte para esta pieza, ¿ya? Vamos a ver cómo queda con esta configuración. Ya, como vimos, tenemos una base de adhesión en la parte inferior y tenemos una capa sólida en la parte superior. Si se fijan, genera algo similar. Si yo bajo y miro las capas como vienen imprimiéndose, viene ahí y va generando una capa sólida para que se apoye la pieza. ¿Se fijan? En este sector, ¿ya? Y la separación horizontal, bueno, en este caso están 45 grados, por lo tanto la separación horizontal y la vertical trabajan en conjunto, ¿ya? Pero si fuera una pieza vertical, esto se notaría más. Pero básicamente es eso. Bueno, vamos a habilitar la mesa de impresión. Ahora nos queda imprimir esta pieza y les muestro cómo queda el resultado final. Si te gustó este video, considera suscribirte y marcar la campanita para no perderte los próximos. ¡Nos vemos!